y desde la naturaleza, qué significan estos tratados de libre comercio y cómo podemos reforzar las luchas. Por una parte, rompiendo un poco el cerco mediático que hay sobre información desde la realidad de los pueblos y de las mujeres, y contribuyendo a que todas las personas, organizaciones, colectivos que están resistiendo, que están batallando día a día, que están enfrentando los impactos en sus territorios, no se sientan solos. Estamos acompañados y les acuerpamos. Esta tarde tenemos a Luciana Giotto de Argentina, Cecilia Olivet de Uruguay nos ha mandado su presentación y su reflexión, Paulina Muñoz de Ecuador decide mejor sin TLC, y quien les saluda, Glery Silva del equipo de comunicaciones Jubileo e Inti Pachamama. Hacemos una ronda de saludos, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están, compañeras? Un gusto estar en esta tarde con ustedes, haciendo estas reflexiones tan importantes, así que esperemos que salgan muchas ideas de cosas para hacer. Gracias, Luciana. Bueno, hola, soy Paulina Muñoz. Un gustazo compartir como decías al principio, con estas mujeres poderosas. Para mí es un gusto, una satisfacción. Con todas nos conocemos, hemos compartido luchas, estudios, investigaciones, y pues es un enorme placer. Qué pena que no pueda ser presencial, sería más lindo abrazarnos. Hola, buenas tardes. Soy Alexandra Almeida de Acción Ecológica y también estoy muy contenta por participar en este evento que tiene un título, un tema muy necesario de analizar en estos momentos. Así es. Entonces, sin más demora, vamos a compartirles y a ver la reflexión y lo que nos ha preparado Cecilia. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes a pesar de no poder hacerlo en vivo por la diferencia horaria, pero bueno, hoy quería dejarles una pequeña presentación sobre el régimen de protección de inversiones, qué son los tratados de protección de inversiones, cuáles son sus impactos en América Latina, y hablar un poquitín de también el impacto de estos tratados en este momento particular, en este contexto de crisis de pandemia. Voy a compartirles una presentación cortita. Y empezando un poco por el principio, ¿no? Bueno, ¿qué son los tratados de protección de inversiones? Básicamente, instrumentos que existen para proteger a la inversión extranjera, no son los únicos, pero son los principales, son los más poderosos, y básicamente son acuerdos voluntarios entre estados, o sea, estos tratados son firmados por 2 o más estados, donde ceden soberanía a los inversores extranjeros, donde otorgan determinados derechos, y entre ellos es que se incluye una cláusula que permite y da el derecho a los inversores a demandar a los estados ante tribunales de arbitraje internacional cuando los inversores consideran que sus derechos, sus ganancias, sus beneficios han sido afectados por alguna medida tomada por el gobierno. Estos casos se deciden ante tribunales arbitrales, 3 abogados que no responden a nadie, elegidos por caso, donde su decisión, el laudo que toman al final, es final, no puede apelarse. Y estos laudos de los árbitros tienen fuerza ejecutoria, o sea, el inversor puede ir con un laudo a favor a cualquier corte del mundo a ejecutar este laudo. Entonces ahí vemos cómo estos tratados son tratados con dientes, ¿no? Con peso real, porque tienen esta fuerza ejecutoria, a diferencia de muchos otros tratados internacionales, incluyendo los tratados de derechos humanos y del medio ambiente. Bajándolo al contexto de América Latina y el Caribe,
los países de la región han firmado casi 500 tratados de protección de inversiones. El grueso de esto se firmó en la década de los 90, principalmente con la expectativa de que eran tratados que iban a traer inversión extranjera directa y por lo tanto contribuir al desarrollo económico de los países. Sin embargo, casi 30 años después, como vemos hoy, esta expectativa no se cumplió. Es más, lejos de ser un instrumento que haya contribuido al desarrollo, lo que la evidencia muestra es que han tenido efectos devastadores para los países, para las economías, para los pueblos. Viendo en concreto esto en números, hoy hasta noviembre del 2019 teníamos conocimiento de 282 casos contra países de América Latina y el Caribe. Esto ubica a la región entre ser la segunda más demandada del mundo, pero también vale la pena resaltar que son 6 los países en realidad que acumulan el grueso de estas demandas: Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú. 73% de todas las demandas contra América Latina y el Caribe están condensadas en estos 6 países. En términos de ganadores y perdedores, también la evidencia muestra que son principalmente los inversores. En el 69% de los casos los inversores han salido beneficiados de estas demandas. Y el costo monetario de las demandas también es importante mencionarlo porque es astronómico. Hasta noviembre del 2019, el monto conocido que los gobiernos habían sido condenados a pagar o habían aceptado pagar era de 31.170 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esto es un tercio solamente de este dinero, es lo que se necesitaría para poder superar la pobreza extrema en 16 países latinoamericanos, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, ¿no? Entonces somos montos millonarios de los que estamos hablando. Quiero dar algunos ahora elementos más generales de cuáles serían entonces los impactos principales de estos tratados de protección de inversiones. Yo diría que son principalmente 3. Primero, los tratados de protección de inversiones dañan la soberanía de los gobiernos. ¿Por qué? Porque las empresas no atacan en general, por ejemplo, expropiaciones directas de los estados, no, atacan medidas regulatorias, medidas que se tomaron, ¿no?, ya sea a nivel judicial, legislativo o ejecutivo, para proteger a los ciudadanos o al medio ambiente, y también pueden actuar como fuerza disuasoria. ¿Por qué? Porque los gobiernos, por miedo a ser demandados por estas cifras millonarias, se restringen de tomar determinadas medidas que serían buenas para los ciudadanos o el medio ambiente. Un segundo gran impacto y problema es claramente las consecuencias de los presupuestos públicos en relación a ¿no? Ya hablábamos antes de los montos y eso da la medida. O sea, básicamente las empresas transnacionales lo que hacen es externalizar los riesgos de las inversiones, ¿no? Y los presupuestos públicos entonces se convierten en las pólizas de seguros. Cuando la inversión va bien, los inversores se llevan las ganancias, pero cuando va mal, pasa algo, entonces el costo se socializa y son los presupuestos públicos, la gente al final de cuentas, quien paga por estas inversiones bueno, los inversores que no lograron todas las ganancias que estaban esperando. Y finalmente, un tercer impacto, yo diría, es el hecho de que los tratados de protección de inversiones afectan y podrían menoscabar el avance de alternativas, y sin duda las luchas concretas y las demandas concretas de las organizaciones sociales, en particular en términos, por ejemplo, temas mineros, de energía, de salud, de medio ambiente. Estos son los temas donde vemos que se concentran el grueso de las demandas. Lo que hace es que estos tratados blindan en alguna medida las liberalizaciones que se dieron en estos sectores en otra época. ¿Y por qué las blindan? Porque gobiernos nuevos que lleguen y quieran cambiar las medidas que se tomaron antes, por ejemplo, subsidios demasiado generosos, o sectores que se abrieron y quieren volver a renacionalizarse,
o remunicipalizarse, como es el caso de servicios públicos, se volvería muchísimo más caro, y también, bueno, eso lleva a que a veces los gobiernos duden, como decíamos antes, ¿no? Estos tratados actúan como fuerza disuasoria, entonces o sería muy caro hacerlo, o simplemente se restringen de hacerlo para no tener que afrontar estas posibles demandas. Y para finalizar, traerlo al contexto actual, que es, ¿no? En este contexto de pandemia que vivimos hoy, ver un poco cuáles están haciendo los impactos de los tratados de protección de inversiones a nivel mundial, por un lado, pero específicamente en América Latina. Lo que vemos es que la crisis de la pandemia, y no solamente estoy hablando de la crisis sanitaria, pero también la crisis socioeconómica y las medidas que llevaron de emergencia que están tomando los gobiernos en el contexto de estas crisis, se espera que desaten una nueva ola de demandas. Cuando digo se espera, ¿quién espera? Son los bufetes de abogados internacionales los que vienen avisorando que esta nueva ola de demandas va a venir. A partir de marzo ya empezamos a ver a los grandes bufetes especializados en arbitraje de inversiones lanzando anuncios para sus clientes, organizando webinarios, donde justamente hablaban del boom de las demandas de inversores extranjeros que se iban a venir a partir de las medidas de emergencia que estaban tomando los gobiernos, y bueno, y hablaban cómo, ¿no?, los tratados podían proteger a los inversores de lo que ellos llamaban los riesgos políticos de estas medidas. Entonces, se hablaba de diferentes medidas y de manera hipotética, pero cuando vemos que se empieza a materializar lo que estos abogados planteaban, especialmente en América Latina. De hecho, México, Perú y Argentina son los 3 primeros países en alguna medida recibir amenazas de demandas por medidas tomadas en el contexto de crisis. México por restricciones a la producción de energía renovable luego de una caída en la demanda de electricidad. Son las grandes empresas de energía que operan en México, como Iberdrola o otras grandes gigantes de la energía europea y canadiense, las que están amenazando con demandar. En Perú, por la decisión del gobierno de suspender el cobro de peajes para alivianar el tráfico, ¿no?, por un lado necesario en ese momento de pandemia, y fueron las concesionarias extranjeras de peajes las que iniciaron estas amenazas de demandas. Y en el caso de Argentina, principalmente los grandes bonistas como BlackRock, en el contexto de reestructuración de deuda que se estaba dando, la negociación de reestructuración de la deuda que estaba teniendo el gobierno de Argentina con estos bonistas. Además de las amenazas de demandas por medidas relacionadas a COVID, lo que vemos es que los gobiernos en situación de crisis se les empieza a hacer difícil también lidiar, ¿no? Ya tienen demasiadas bolas en el aire, digamos, están haciendo malabares para poder lidiar con la crisis sanitaria, con la crisis económica, con la crisis social que se despierta, y entonces se les dificulta también tener que hacer frente a estos procesos en este momento. No es la prioridad y no debería serla. Entonces, países como Bolivia, por ejemplo, pidieron a los árbitros la suspensión de procesos arbitrales para poder justamente, ¿no?, con el argumento, bueno, mire, en este momento no nos podemos dedicar a atender a las demandas, no podemos juntar la evidencia que es necesaria, estamos en cuarentena, en fin, una serie de argumentos a la cual los árbitros desestimaron y no dieron no al lugar al pedido de Bolivia de suspensión de 2 casos que están en camino, uno de ellos con la empresa suiza Glencore. Y también está el caso de Guatemala, uno de los países más pobres de América Latina, con una situación de crisis sanitaria muy importante y un colapso, de hecho, de los hospitales, donde se estaba dando la ejecución de uno de los laudos a favor de una empresa eléctrica estadounidense. Entonces Guatemala le pide a la Corte de Estados Unidos, donde la ejecución de este laudo se estaba planteando, la suspensión del pago, ¿no?, con el argumento de, bueno, en este momento no tenemos los recursos para ejecutar este pago, tenemos que dedicar el dinero que tenemos a atender la crisis sanitaria y socioeconómica que tenemos en el país. A lo cual el juez de Estados Unidos responde que no,
tienen que pagar de todas maneras. Entonces vamos viendo los efectos más concretos en este contexto de pandemia, y esto es solo el principio. Lo que también bueno, se percibe es que los bufetes de abogados, sobre todo, y las grandes empresas, han internalizado la idea de que ninguna crisis debe desperdiciarse, esperan tener grandes ganancias de esta crisis, como la han tenido de otros momentos de crisis que también han desatado olas de demandas ¿no? por las medidas que se han tomado en esos contextos, como fue la crisis de Argentina del 2001, la primavera árabe o incluso la crisis financiera del 2008. Así que es algo que estamos monitoreando de cerca y que una vez más muestra los impactos negativos y la urgencia que tienen los gobiernos de poner punto final a esta red de tratados de protección de inversiones y, sin duda, suspender todas las negociaciones que están en curso para la firma de nuevos tratados. Yo lo dejo aquí y espero que tengan un evento muy bueno, y cualquier duda seguramente las compañeras que están lo pueden atender. Así que un saludo muy grande a la distancia. Teníamos ahí la intervención de Cecilia, y la información que ella ha compartido también está disponible en línea en el Transnational Institute. Bien, tenemos aquí algunos comentarios. Cecilia, de quien escuchamos la intervención, es uruguaya y coordina el programa sobre comercios e inversiones del Transnational Institute, que tiene base en Holanda. Y en la última década, ella se ha dedicado a investigar los impactos del régimen de protección de inversiones en América Latina, Asia y África. También fue parte ella de la comisión que auditó los tratados de protección de inversiones en el Ecuador. Importante las reflexiones, los datos muy actualizados y también crueles que nos compartía Cecilia. Compas. Sí, no sé cómo quieres organizar, Gleri. Va. Entonces, ¿estás lista, Luciana? Sí, claro. Bien, te escuchamos. No, a ver, a mí me habían pedido que hablara un poco, y me viene bien que primero haya pasado el video de Cecilia, porque ella hizo una buena entrada al tema, explicando primero qué es un tratado, ¿no? Porque muchas veces hay ideas de que los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión fueron firmados, algunos bajo presión, otros como que fueron impuestos, ¿no? La idea de que fueron impuestos. En realidad son tratados que los estados voluntariamente suscriben, ¿no? Entonces hay que tratar de entender en qué condiciones suscriben esos tratados, y hay varios elementos para trabajar sobre esto, que es, Cecilia se concentró en el tema de los impactos, especialmente de las demandas, ¿no? Del arbitraje, que es que seguramente uno de los puntos más notorios donde se ven los impactos de este sistema de los tratados. Pero yo quería trabajar también otro elemento, que es una cuestión que estamos trabajando desde la plataforma América Latina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, de la cual aquí las compañeras de la red de Ecuador Decide Mejor Sin TLC son parte, digamos, es una plataforma latinoamericana que incluye a 6 plataformas nacionales y unas 10 redes regionales, sindicales, ambientales, de movimientos feministas, o sea, vemos una gran cantidad de gente que trabaja este tema. Desde el año pasado venimos tratando de trabajar esta idea de que hace 25 años que estamos, aproximadamente 25 años que estamos viviendo esta ola de tratados de libre comercio y de inversión. ¿Por qué 25 años? Bueno, se toma generalmente para los tratados de libre comercio el antecedente de el TELCAN o NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmaron Estados Unidos, Canadá y México. Ese fue como el primer gran tratado de libre comercio con el formato de esto, ¿no? De los temas de comercio
propiamente dichos, aranceles, reglas de origen, temas de aduana, certificaciones, y todos los otros nuevos temas que fueron incorporados, entre ellos el tema de las inversiones, ¿no? La protección de los inversionistas extranjeros, que es lo que fue incorporado en estos tratados como parte de un mecanismo de solución de controversias específico que explicaba Cecilia, que es el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, y a su vez en los años 90 también se empezaron a firmar esta enorme cantidad de tratados bilaterales de inversión. El contexto era un contexto de liberalización muy fuerte en los años 90, ¿no? En los años 90 parecía que nadie podía oponerse a la conformación de estas instituciones y este entramado de tratados con este carácter tan neoliberal que nosotros podemos ver hoy. Pero 25 años después, es interesante hacer un balance, ¿no? ¿Quién está haciendo un balance? Bueno, no lo está haciendo nadie el balance. Nosotros estamos tratando de incorporar esta idea de que es necesario que hagamos un balance, porque se siguen firmando el día de hoy todavía una enorme cantidad de tratados de comercio y tratados de inversión todavía. A pesar de que algunos países ya prácticamente uno diría, bueno, saturaron su cantidad de tratados, como por ejemplo Chile, o México incluso, tiene tratados con una gran cantidad de países. Chile es el país que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio del mundo, tiene con más de 30 países firmado tratado de libre comercio. Argentina es el país con mayor cantidad de demandas, inversor-Estado, por ejemplo. O sea, tenemos varios rankings en la región, ¿no? Y sin embargo, recientemente, la semana pasada, nos enteramos que se terminó por firmar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Chile, por ejemplo. Chile firmó recientemente también con Argentina, que ya está en vigencia, es el primer TLC duro de la Argentina. También firmó recientemente con Brasil y ya está en proceso de ratificación el tratado con Brasil. O sea que, a pesar de que tenemos 25 años y con una enorme cantidad de impactos, que ahora quiero hablar un poquito de eso, los tratados se siguen firmando, ¿no? Por eso digo, ¿quién se opone? ¿Quién hace el balance? Bueno, parece que corresponde a la sociedad civil y a la academia, en realidad, porque nos encontramos con que estamos muy atrasados con los estudios y con los datos que muestran lo que nosotros ya sabemos, que es que estos tratados han generado este entramado, esta arquitectura jurídica de la impunidad, que lo único que hace es beneficiar a las corporaciones y que restringe el acceso a los derechos humanos, a los derechos ambientales y a los derechos de la naturaleza. Es decir, una primera gran conclusión sería, no es posible hablar de los derechos de la naturaleza mientras siga vigente el entramado de tratados de libre comercio y tratados de inversión. No es posible hablar del pacto social, ecosocial, intercultural que se está lanzando, y que hace poco se ha lanzado. No es posible hablar de un Green New Deal también, ¿no? O como dice la Fundación Rosa Luxemburgo, un Red Green New Deal. Bueno, todos estos New Deal, todos estos pactos que intentan hablar de justicia ambiental, de transición energética, de poner la soberanía alimentaria, el acceso a la semilla en el centro, ¿no? En un contexto de emergencia y crisis climática brutal, ni hablar de la pandemia del COVID, ¿no? Antes de la pandemia del COVID ya teníamos toda esta situación. No se puede hablar de las alternativas como estas que yo les digo, el Green New Deal, el pacto, con este entramado de tratados. Entonces eso es un elemento muy importante para tener en cuenta, porque está buenísimo que las organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos, avancen en pensar y construir las alternativas cotidianamente. Se construyen las alternativas, las economías solidarias, economías sociales, populares. Todos los días se avanza porque hay gente que se muere de hambre si no tiene esa alternativa, digamos, ¿no? Directamente. Ahora bien, es importante también que nosotros, así como el pajarito que te carcome la cabeza, digamos, ojo, cuidado, no se va a poder avanzar en esas alternativas de manera regional, de manera global, de manera amplia, con más cantidad de gente, incorporando nuevos elementos, si tenemos todavía todo este entramado que lo que ha hecho en estos 25 años es proteger los derechos de las corporaciones, los derechos de los inversores extranjeros, los derechos de la farmacéutica, de las corporaciones que han sacado una tajada gigantesca y que con la crisis sanitaria hoy se vuelve más que evidente, ¿no? Lo que son las crisis del sistema de salud pública de todos los países de América Latina, por ejemplo, ¿no? Todos o colapsaron o al borde del colapso o con grandes restricciones para que no colapse, ¿no? Pero está ahí siempre al borde donde es un desastre sanitario, y los TLC colaboraron en eso. Por eso pensar las alternativas está bien, pero tenemos que entender que este entramado de tratados tiene que ser desarmado, hay que tirar del hilo de estos tratados. Entonces eso significa que hay que entender más o menos de qué van estos tratados, de qué van, qué significan. Bueno, yo lo resumo, le dan estos privilegios extraordinarios a las corporaciones y restringe los derechos humanos.
Entonces, una vez que tiramos del hilo de la madeja, como un gatito, ¿no?, que tira del hilo para jugar, nosotros tiremos del hilo, y es importante que pensemos que hay temas que tienen que salir de los tratados. Basta de tratados de libre comercio, basta de tratados de inversión. ¿Dónde están los estudios de impacto? ¿Dónde están los balances a 25 años de tratados? ¿Qué gobierno ha presentado un balance? Chile sigue firmando tratados, no tiene un balance hecho con la sociedad civil. Sociedad civil no solamente uno dice, un movimiento ambientalista, no. Los sectores académicos, sectores técnicos que trabajan los temas. ¿Dónde están esos sectores que pueden aportar a un conocimiento más integral, una visión integral? Porque además un TLC, y cierro con esto esta primera parte, un TLC no afecta solamente esto, ¿no? Importante, a los aranceles, que obviamente reducir aranceles para la importación de productos tiene un impacto sobre las arcas del Estado, porque si yo bajo aranceles, que es una forma de impuesto, lo que hago es poder recaudar menos. Tengo que empezar a buscar como un Estado, hacer malabares, buscar de dónde recaudar dinero. Si yo bajo aranceles, está bien. El Estado con un TLC baja aranceles, pero no solamente, sino que están todos estos otros temas que lo que han hecho en realidad es dar esos derechos, esos privilegios extraordinarios a las corporaciones, y un estudio de impacto tiene que ser holístico, integral, tiene que cubrir todo, tiene que cubrir no solamente cuánto bajaron los aranceles, sino tiene que ver cómo se ha modificado el acceso de la población a los medicamentos, cómo se ha modificado el acceso de la población a los servicios públicos, al agua, al alimento, a un ambiente sano, ¿sí? Todos esos elementos son los que nosotros tenemos que incorporar cuando trabajamos un tema que parece tan técnico, tan de abogados, tan de economistas, pero en realidad es altamente político, porque estamos hablando de la vida cotidiana de la gente cuando hablamos de los tratados, no estamos hablando de clausulitas, sino que ese conjunto de clausulitas tiene impactos directos, y nosotros tenemos que poder dar cuenta de esos impactos. Por eso, la reivindicación es interesante de lo que fue la experiencia. Nosotros fuimos parte también de la experiencia de la Comisión de Auditoría de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje, la CAITISA, conocida como la CAITISA en el Ecuador, porque con todas sus falencias, y más que nada porque no fue una comisión que aprendimos a partir de ahí, con Paulina lo ponemos siempre en los documentos, que esas comisiones tienen que ser vinculantes, tienen que obligar a los gobiernos, no es que, bueno, hago la comisión y después hago como que en realidad lo que la comisión me dice, las conclusiones las dejo, y bueno, después veo cuándo las miro, si las aplico o no las aplico, no, tienen que ser vinculantes, tienen que ser obligatorias, pero es muy importante que experiencias de ese tipo sean replicadas en otros países, porque hasta ahora el Ecuador sigue siendo el único país que tuvo una experiencia de ese tipo, de un balance general durante un año, una enorme cantidad de gente trabajando el tema y viendo los efectos reales en la población, en la economía, en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces, esos son elementos que hay que retomar. Y como último punto, quiero decir que no, igualmente no es solo que solo Ecuador tuvo este momento de crítica, digamos. Hay una enorme cantidad de países que han empezado a revisar, a tocar, a cambiar leyes, a darse cuenta que todo este sistema tiene un enorme impacto sobre sus estados y sobre la capacidad regulatoria de un gobierno, ¿no? De querer poner una regla y encontrar que está blindado, estás atado por los tratados. Entonces ahí estamos viendo cada vez más un movimiento de crítica a nivel global, países como Sudáfrica, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, incluso Trump, incluso Trump en el nuevo NAFTA sacó el mecanismo de solución de controversias para Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿no? Lo dejó para México, bueno, ¿no? Claro, qué interesante, lo dejó para México. Pero hay que tener en cuenta que hay un proceso de discusión y un proceso de crítica de estos tratados que nosotros estamos resaltando, mostrando que entonces hay que pensar las alternativas a este sistema de los tratados de libre comercio e inversión. Dejo por acá ahora y después la seguimos. Gracias, Luciana. Luciana nos ha compartido, Luciana Giotto, investigadora y docente de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, en Argentina, y también coordinadora de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. Luciana, tenemos algunas preguntas. ¿Cómo les parece mejor? ¿Las hacemos ahorita? ¿Sí? Que tenemos tal vez después, ¿no? O sea, juntemos y después para poder hacer una reflexión más general después, ¿sí? Bien. Paulina, que también está por ahí, Paulina.
Parece que se fue. Sí, vamos a darle un chancecito, quizás su señal, Ya. su señal está caída por ahora. Alexandra Almeida, para todo el público que nos está acompañando a través de Facebook Live, en la cuenta de Jubileo Suraméricas y en esta sala virtual de Zoom, compartirles que Alexandra Almeida es bioquímica farmacéutica y forma parte de Acción Ecológica. Lleva además 25 años haciendo un monitoreo ambiental a la industria petrolera en la Amazonía y trabaja con comunidades indígenas y campesinas amazónicas, capacitando en lo que es el monitoreo ambiental comunitario. Alexandra. Muchas gracias. Gracias nuevamente por organizar este evento. A mí me habían pedido que prepare sobre más bien hechos concretos, cómo es el comportamiento de las transnacionales en los territorios con los pueblos y la naturaleza, y que explique algunos casos concretos. Como ya me presentaron, yo me dedico a trabajar el tema petrolero, y por eso los casos que voy a poner aquí para explicar este tema son casos de la actividad petrolera en mi país, en Ecuador. Y cómo estas empresas han violado los derechos de la naturaleza y los derechos de las poblaciones en el Ecuador. En general, la aplicación de las políticas petroleras en este país siempre han priorizado los ingresos económicos que generan estas actividades extractivas, ¿no? En este caso, el petróleo. Y han dejado a un lado o han dejado excluido todo lo que tiene que ver con los impactos sociales, ambientales, a la naturaleza que generan la extracción de estos recursos. Y esto se expresa también en que la toma de decisiones y la elaboración del marco jurídico también han respondido a favorecer los intereses de las grandes empresas transnacionales que están dedicadas a la extracción de petróleo. Y aquí siempre nos han puesto el argumento de que no se debe ahuyentar la inversión extranjera, de que no debemos permitir que aumente el indicador de riesgo país, y que si mantenemos la inversión extranjera, eso nos hará salir de la pobreza, porque es de esa forma como viene el dinero para acá, a través de esta inversión. Entonces, todo el marco jurídico ha sido en función de favorecer esto. Y por eso es que las empresas favorecidas por estas políticas no les ha importado realizar su actividad económica, y aunque para ello hayan tenido que atropellar a las poblaciones, hayan tenido que atropellar a los territorios, han tenido que agredir a la naturaleza. Y tenemos una larga lista de ejemplos aquí en lo que es la explotación petrolera. Pero les voy a poner algunos que me parece que son los más, que clarifican mejor esta idea. La empresa Oxy estuvo operando aquí durante muchos años y durante su operación fue acusada de muchas violaciones a los derechos de la naturaleza y de las comunidades. En el año 99 fue acusada de engañar a las comunidades. Les decía que para operar les iba a comprar una parte de su territorio, y esto era de una comunidad indígena. Las leyes de este país no permiten que las comunas, los territorios comunitarios, comunales, se vendan. Pero sin embargo, la empresa les decía que les va a comprar, y les tenía en eso de engañándoles con que si les compra, y la empresa, y las comunidades decían no, que quieren que se arriende, no se compre. Y mientras estaban en esa discusión, estuvo haciendo todo el papeleo para expropiarles los territorios. Y esta empresa expropió territorios a varias comunidades en la ribera del río Napo, en la Amazonía de Ecuador. El río Napo es un afluente del río Amazonas. Entonces, y claro, una cosa que es completamente ilegal, porque las leyes en este país no permiten la expropiación a tierras comunales, ¿no? Y eso lo hizo esta empresa. También fue acusada de verter aguas tóxicas a los ríos durante la noche,
a través de unas cisternas para que no se vean. Entonces, es una agresión a la naturaleza, ¿no? Desechar aguas tóxicas en la noche en los ríos, y esto está documentado. También fue acusada de utilizar mano de obra infantil para hacer trabajos de limpieza en algunos sitios, manejando también desechos tóxicos con trabajo infantil. También ha hecho operaciones sin contar con licencia ambiental, ha construido carreteras clandestinas cerca de áreas protegidas, no ha cumplido con los convenios con las comunidades y todo el tiempo se ha estado burlando de esas comunidades. Entonces, el último que registramos de esta empresa es que estuve en el 2012 en una comunidad quichua indígena del Edén, donde operaba esta compañía, pero ya en el 2012 esta empresa ya salió, le caducaron el contrato, y los comuneros decían que la empresa les contrató para que hagan el monitoreo ambiental a sus actividades. Y les puso un casco, un overol, y les daba un sueldo para que vayan por los campos petroleros revisando el trabajo que hace la empresa. Pero la empresa les decía, váyanse a tal parte, porque acá había un derrame. Entonces, cuando había el derrame en un sitio, a los que eran encargados de hacer la vigilancia les mandaba para otro sitio, para que no vean. Entonces, era toda una manipulación, todo un engaño a las personas. Existen también otros ejemplos de otras empresas. Por ejemplo, aquí hay algunas empresas chinas que están operando. Ha habido denuncias de que la empresa china Petrooriental utiliza una estrategia que era nueva aquí en el país, porque aquí hay criminalizados, hay personas, dirigentes comunitarios criminalizados por defender, por defender la naturaleza, por protestar en defensa de la naturaleza, de defensa de las comunidades, y normalmente quien criminaliza o quien les pone juicios es el Estado. Pero en este caso, la empresa Petrooriental ha puesto juicios, ha enjuiciado a dirigentes comunitarios directamente. O sea, no es el Estado, sino la empresa. Esta es una cosa que antes no pasaba. Y también otra empresa llamada China mismo, llamada Andes Petroleum, a pesar de que en sus papers dice que tiene todo un respeto hacia las comunidades indígenas, instaló un campamento en una comunidad indígena en donde hubieron denuncias terribles, incluso de violaciones a las mujeres de la comunidad. Instaló prostíbulo en la comunidad, se instalaron unos prostíbulos para que allí trabajaban las niñas indígenas de 12 años en ese lugar. Entonces, serios denuncias de cómo actúan en realidad estas empresas transnacionales. Y por último, la empresa Agit, que en esa época era propietaria la Eni de Italia, también fue denunciada porque las comunidades le solicitaron a la empresa que mantenga los servicios de salud y de educación que estaba dándoles anteriormente y que había cortado la empresa, pero la empresa les puso de condición para reanudar los servicios de que le pidan disculpas a la empresa por escrito. O sea, les hizo que las comunidades le pidan disculpas públicas, o sea, por escrito, a la empresa petrolera, a la transnacional. Entonces, esto es como un breve resumen de cómo actúan, cómo se comportan las empresas en la Amazonía de Ecuador, en este caso de petróleo. Ahora, ¿qué pasa cuando las poblaciones a través de sus luchas han logrado de que se implementen algún nivel normativo, por ejemplo, en la Constitución o en las leyes? Las empresas, ¿con qué responden? Ya lo habían mencionado la primera persona que habló, con arbitrajes internacionales. En el caso de Oxy, de la empresa Occidental, que es de quien les hablé al principio, efectivamente, el año 2006, por todos los daños, no por los daños ambientales, sino porque también incurrió en violaciones al contrato, se le hizo un proceso de caducidad del contrato y tuvo que salir del país esa empresa. Esa empresa, 6 años después, ganó un arbitraje internacional y tuvo que el Ecuador pagarle 1.769,6 millones más intereses. Hasta el año 2018, el Ecuador ha pagado en arbitrajes o en laudos 2.313 millones de dólares.
¿no? Eso es como responden cuando hay alguna actividad, alguna medida que tome el Estado a favor de la población. Las empresas, cuando ven sus intereses afectados, inmediatamente ponen arbitrajes internacionales o hacen alguna manipulación. Por ejemplo, en la Constitución del Ecuador, en el 2008, se garantizan los derechos de la naturaleza. Es, creo, el único país que tiene a nivel constitucional reconocido los derechos de la naturaleza. Pues estos derechos son también manipulados por las empresas. Por ejemplo, si en una finca el finquero tiene afectación, tiene un derrame petrolero, por ejemplo, la empresa quiere entrar y solamente limpiar sin indemnizar al finquero, y si le daña más terreno por la limpieza, no le paga nada, no le indemniza. Entonces el finquero lo que dice es, no, hasta que usted no me pague, usted no entra a mi finca. Pues la empresa le acusa a él de estar violando derechos de la naturaleza porque no deja limpiar. Entonces, es así como las empresas están manipulando y mal utilizando esto de los derechos de la naturaleza. En el año 2010 se cambió la reforma, o sea, se hizo una reforma a la ley de hidrocarburos y se cambiaron los modelos contractuales de participación a prestación de servicios. Y hubieron algunos cambios. Yo quiero contarles el caso de un derrame de aguas tóxicas en donde opera Repsol, una empresa transnacional de origen español, en donde se rederramaron aguas tóxicas y los indígenas guaraní que ahí viven le fueron a reclamar a la empresa, a decirle que necesitan que les limpien y que les compensen por todo el daño que les han hecho. Y la empresa les dijo, como ya habían cambiado el contrato, les dijo, no, ahora nosotros ya no hacemos nada. Eso vayan y pídanle al Estado. Ahora el Estado es el que les tiene que solucionar todo. Y si ustedes siguen molestando, traemos los militares para acá. Entonces, esa es la forma como las empresas responden frente a cualquier cambio que hay en las leyes. Y por último, quería mencionar el caso de Chevron, y esto tiene que ver con Argentina, porque Ecuador le ganó un juicio a Chevron Texaco por los daños que causó en la Amazonía, y Chevron se declaró en rebeldía, dijo no pago nada. Entonces los afectados de Ecuador decidieron intentar homologar la sentencia de Ecuador en otros países, entre esos Argentina, en Brasil, en Canadá, en varios países. Y en Argentina inicialmente habían como abierto la puerta para que los afectados de Ecuador puedan en los tribunales de Argentina homologar la sentencia, porque en Ecuador Chevron ya no tiene activos, entonces teníamos que buscar en lugares en donde sí había activos. Pero en ese momento Chevron amenazó al Estado de Argentina diciéndole que no iba a invertir en Vaca Muerta, en un campo petrolero donde hacen fracking, si es que aceptaban el pedido de los afectados de Ecuador. Y Argentina accedió a la posición de la empresa y les negó la posibilidad de que los afectados de ecuatorianos, de la Amazonía de Ecuador, indígenas y campesinos, puedan hacer justicia o puedan cobrar lo que les debe, digamos, Chevron, por haber dañado durante varios años en la Amazonía de Ecuador. Entonces, esto es cómo se doblegan a veces hasta los estados por los intereses que tienen las empresas poderosas. En este caso, Chevron es una transnacional poderosa, ¿no? Acá tenemos, en esta sala, tenemos varias participantes, personas que se reconectaron. Muchas gracias por reconectarse con nosotras. Les pedimos disculpas a las personas que estaban siguiendo la transmisión en vivo en la sala virtual de Zoom y en Facebook Live. Estamos de regreso. Se nos cayó el enlace, la plataforma nos falló. Estaba Alexandra ya concluyendo su intervención. Alexandra, ¿algo más que agregar para reconectarnos? No, yo justo había terminado, estaba solamente diciendo que eso era todo lo que iba cuando se cayó sí, ya había terminado. Ok. Bien, para completar la primera ronda,
con esta panelista de lujo. Tenemos también con nosotros a Paulina Muñoz Samaniego. Paulina es activista feminista, libertaria desde que es adolescente, militante de izquierda por herencia familiar, nieta e hija de luchadores sociales. Forma parte del movimiento de mujeres ecuatorianas y latinoamericanas desde el colectivo de género Acción Política. Es también cofundadora de Ecuador Decide en el 2004 y en la actualidad forma parte del equipo coordinador de Ecuador Decide Mejor sin TLC. Paulina. Te escuchamos ahora. Hola, buenas tardes nuevamente. Bien, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Bueno, a propósito de los momentos que vivimos, la pandemia, capitalismos y TLC, como podemos ver, el problema de los tratados tiene 25 años. El problema no es la pandemia, es el decadente y perverso sistema capitalista patriarcal que hoy queda al desnudo. Ya las potentes movilizaciones sociales advertidas en octubre del año pasado en América Latina y el mundo, en Ecuador, ante la pandemia respondieron a acumulados de inequidades inmorales que menoscababan los derechos de los pueblos. Y tratados de libre comercio, de inversiones, acuerdos comerciales, acuerdos de asociación, etcétera, que en los hechos son prácticamente lo mismo, simplemente les cambian de nombres. Aquí se consolidan los intereses de las transnacionales. Bien nos han comentado ya desde el principio Cecilia, Luciana, la Alex. Los tratados son los que legislan y están por sobre las legislaciones nacionales. En el caso de Ecuador, como decía el Alex, nuestra constitución protege los derechos y reconoce los derechos de la naturaleza. Sin embargo, con los tratados perdemos soberanía jurídica, con lo que perdemos en todos los ámbitos. Propiedad intelectual, sobre las semillas, medicamentos, conocimiento ancestral, servicios, tecnología, transporte, servicio financiero, incluso los seguros, que entre otras cosas ponen en riesgo la privatización de empresas públicas, de educación, salud y otros ámbitos. Cuando las movilizaciones de octubre en Ecuador precisamente demandábamos el que no se retiren los subsidios, no a los despidos masivos de funcionarios públicos, y esto debido a que el gobierno 3 incluía remisiones a los deudores del Estado, desprotegiendo al país frente a los laudos arbitrales, precisamente laudos abusivos, mutila herramientas de política monetaria para fortalecer el endeudamiento extranjero, que el gobierno nacional transparente además a lo que llegó con el Fondo Monetario Internacional. Fueron una de las tantas motivaciones para que se den las grandes movilizaciones, hoy, digamos, un poco invisibilizadas o aplacadas por el tema de la pandemia, que nos permiten hacer presencia solamente virtual, aunque en algunos de los casos, también aquí en el país, también de algunas informes de redes, en algunos otros países se sostienen las movilizaciones, aunque sean poco, pero se sostienen en las calles. Muchas dudas también quedan acerca del accionar de la defensa ecuatoriana frente a los laudos extranjeros, amparados en los tratados precisamente
de inversiones, financiada por uno de los beneficiarios de los laudos, cosa que pone más en evidencia cuáles son los intereses tanto de las transnacionales como de los estados, a qué intereses responden. Creo que la realidad de Ecuador no es diferente a la de la región. Desde Ecuador Decide y el colectivo de género al que yo me pertenezco, observamos que desde los territorios urbanos y rurales se han desarrollado varias iniciativas espontáneas y organizadas de estrategias de construcción comunitaria frente a las lógicas de los tratados de libre comercio, implican particulares y variadas iniciativas de intercambio de alimentos, conocimiento, medicina ancestral, contención emocional, gente que se ha dedicado en el sector urbano incluso a sembrar en macetitas, y a estas alturas, desde el inicio de la pandemia, ya podemos ver incluso que están cosechando su tomate, su frijol, su maíz. Y ahí un poco yo diría, sí, si bien es cierto lo que dice la Luciana, tenemos que exigir una evaluación de los 25 años de los tratados. Paralelamente a eso, creo que sí, los pueblos estamos dando señales de estas otras alternativas posibles sin esperar desde los estados. En algunas comunidades rurales, indígenas, campesinas, incluso en algunos barrios urbanos marginales, hemos podido ver incluso la capacidad de control territorial que han tenido las organizaciones a propósito de la pandemia, ¿no? Tenemos un lugar en donde la minería, por ejemplo, es una de las grandes luchas a propósito de la pandemia. Con mucha inteligencia, los pueblos han dicho, bueno, aquí controlamos nosotros, aquí no entra ni sale nadie. Creo que esas son cosas que debemos aprovechar e irlas fortaleciendo. También podemos ver la reflexión sobre la necesidad de salir de esta económica, ambiental y de violencias con propuestas y prácticas ya evidenciadas antes de la pandemia y más aún al calor de la pandemia. Reflexiones hacia una transición de lógicas distintas al capital. Creo que en este momento tenemos la tarea y las alternativas. Ahora bien, ¿cómo enlazamos estas aspiraciones con las luchas y resistencias a los tratados de libre comercio en nuestros territorios y desde una visión feminista? En este punto quiero también destacar las importantísimas y potentes luchas que se han dado a nivel mundial de las mujeres, a nivel global. No solo la pandemia es global, también nuestras luchas han sido globales, y creo que el movimiento de mujeres lo ha mostrado, ¿sí? Hemos podido salir en todos los países, en todos los rincones del mundo con la misma consigna en defensa de nuestros derechos. Es importante dimensionar y visualizar que la violencia, el poder que ejerce el sistema capitalista patriarcal sobre nuestros cuerpos, así como el control sobre la decisión de decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestras luchas engloban diversos temas. Todos responden al mismo origen, a la opresión, la exclusión, las violencias, las desigualdades, el poder. El poder que es el que ejerce el modelo, el poder que ejercen las grandes corporaciones. Destaco también la esclavitud doméstica, por ejemplo, que es una forma de opresión de las mujeres en el núcleo familiar, que se reproduce en la familia. Son relaciones de explotación sobre las que se levanta el sistema capitalista.
Hay que reconocer también que hay variadas, hay varios feminismos, digamos, hay varias corrientes. A la que yo personalmente adhiero es a la que es útil para las luchas de la acción política, que con dignidad cuestione el sistema patriarcal, el capitalismo, el neoliberalismo colonial, el transnacional, con el compromiso de despatriarcalizar, descolonizar y poder tener una autonomía. Es un desafío esta construcción de un feminismo que sea ventajoso para las luchas de los pueblos, que se ponga en el tapete la discusión sobre el aborto en un contexto político, de autonomía, de descolonización, que son los elementos en los que se basan para la opresión. Creo que es hora de que se visibilice las maternidades en esclavitud y soledad que impone el sistema, versus una mirada con una cultura comunitaria, con responsabilidad, con la vida humana y con la naturaleza. No más despojo de la naturaleza, no más tratados de libre comercio. Y con esto un poco terminaría mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Y hemos tenido una ronda de intervenciones donde hemos podido también atestiguar lo complejo y lo difícil que se está volviendo y lo imparable, que es el dominio y la invasión de las transnacionales y la imposición de sus reglas, como ellos también han adaptado y evolucionado sus procesos y también cómo han evolucionado las resistencias, las luchas desde los pueblos. Tenemos una pregunta por aquí. ¿Comenzamos con las preguntas? Sí, como quieran, sí. Bien. Para Luciana. Luciana, ¿de qué estamos hablando cuando se hace referencia a los TLCs de tercera, cuarta y hasta quinta generación? ¿Es porque están en juego diferentes intereses de las transnacionales o de los ejes de Estados Unidos, la Unión Europea y ahora China? ¿Qué implicaciones tienen estos tratados para los países de América Latina y el Caribe? Y otra pregunta más, ¿cómo están fortaleciéndose las luchas en nuestra región? ¿Qué procesos de articulación están propuestos? ¿Cuál es su importancia? Sobre todo frente a la agresividad creciente para imponer estos tratados de libre comercio que allanan más el camino a las grandes empresas. ¿Voy adelante con eso? Me tomo 3 minutos. Sí, a ver, sobre el tema de los TLC de cuarta, quinta generación, es interesante. Bueno, yo trabajo ese tema, aparte de manera académica, digamos, me dedico a estudiar estos temas, y está bien difícil de entender por qué de repente se llaman de cuarta generación. No tienen una idea de la cantidad de nombres que se le ponen a los tratados que se están negociando ahora. Tratados modernos, tratados, le cambian, ¿no? Esto que Paulina decía, son todos lo mismo en realidad, pero le van adaptando el nombre, y eso es importante decir. Es importante decir porque así como nosotros aprendemos, digamos, de la sociedad civil, las organizaciones sociales, aprendemos, estudiamos, nos equivocamos, corregimos errores, nos articulamos y rearticulamos, los que negocian los tratados, los que están pendientes de ver cómo generar mecanismos cada vez más complejos, también están aprendiendo, ¿no? Saben lo que funciona, escuchan también, no es que son tontos, digamos, ¿no? Y no es que en estos 25 años han hecho lo mismo, no es que son todos iguales los tratados. Hay algunas cuestiones que sí, cuando veamos tratados de libre comercio de cuarta generación, de última generación, más modernos, la modernización de tratados, en realidad son todos eufemismos para plantear que lo que ha ido es hacer una adaptación de estos de algunas cositas de estos tratados para caer más simpático a las organizaciones de la sociedad civil. Voy a dar un ejemplo muy concreto para que ustedes vean algo que se está viendo ahora.
en los últimos años, en Canadá, con Justin Trudeau como jefe de gobierno en Canadá, como primer ministro, vieron que tiene esa cosa de que es un dirigente joven y que usa las medias de Star Wars y parece que es un tipo muy moderno. Bueno, él empezó a promocionar la idea de que Canadá firmaba ahora tratados de libre comercio modernos. ¿A qué se refiere? Bueno, con que de repente se dieron cuenta de que había una crítica gigantesca a muchos de los impactos que tienen los tratados. Digo, para tener un paréntesis importante, para tener en cuenta, Canadá es uno de los países que más apoya la minería de sus propias empresas. Estoy hablando del gobierno canadiense, ¿no? Justin Trudeau es uno de los que más apoya el funcionamiento en el exterior, ¿sí? En el mundo, de sus propias, entre comillas, mineras canadienses, ¿no? Que han demandado de manera brutal a Colombia, por ejemplo, en los últimos 2 años, tiene 8 casos de demandas de empresas canadienses. Esto es un paréntesis, pero para que vean, digamos, juguemos con esta idea de lo moderno, lo nuevo. Ah, pero estos acuerdos son mejores, porque mirá, de repente, ¿qué hizo Canadá? Incorporó un capítulo de género y comercio, ¿no? Algo que no existía la palabra mujer en un tratado de libre comercio. Los invito a mirar, por ejemplo, el acuerdo que el año pasado cerraron Mercosur y la Unión Europea. Yo creo que si miramos el de Ecuador con la Unión Europea, no hice ese ejercicio, pero podríamos hacerlo, Paulina. Simplemente buscar, en el buscador poner la palabra mujer, women, woman, algo, ¿no? Alguna palabra que denote la palabra mujer. En el caso del acuerdo de Mercosur y Unión Europea no aparece ni una vez la palabra mujer, pero ni una, ¿eh? O sea, no hay ninguna particularidad para la mujer. Entonces, ¿qué hizo Justin Trudeau? Dijo, bueno, incorporemos, en los nuevos tratados, incorporemos un capítulo de género y comercio. Se puso a renegociar su TLC viejo con Chile. Imagínense, Justin Trudeau y Sebastián Piñera renegociando un acuerdo del año 2001-2002, creo que es el TLC con Canadá, moderno. Sebastián Piñera firmando un TLC moderno. Incorporan el capítulo de género y comercio. ¿Qué es el capítulo de género y comercio? Para que ustedes vean, es un capítulo que tiene 4 páginas, 4, literalmente 1, 2, 3, 4 páginas, donde lo que hace es tomarse a la mujer como mujer emprendedora, ¿sí? Se parte de la base de que la mujer va a llegar a la equidad, se va a llegar a la equidad de género a partir de la participación de la mujer en el mercado laboral. Eso es todo lo que hace este acuerdo, ¿no? Y que la mujer tiene que ser posible como mujer emprendedora, igual que el G20. El G20 también toma a la mujer, el Women 20, este foro dentro del G20 también toma a la mujer, el concepto es mujer emprendedora. Entonces uno ve a estas mujeres rurales, que son mujeres que usan botas Louis Vuitton y cartera Chanel, porque esas son las mujeres emprendedoras, son las mujeres que tienen la capacidad de ponerse una empresa, por ejemplo, para exportar arte, exportar perfumes, no sé, lo que ustedes quieran. Eso es la modernidad de estos tratados de última generación, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta, son tratados que no son capítulos, ¿no? Estos capítulos de género y comercio no es operativo. En esas 4 páginas no hay objetivos planteados, no se obliga a los estados a absolutamente nada. Simplemente es una compilación de buena voluntad, ¿sí? de buena voluntad, pongámosle, de estos 2 estados, en este caso, para tratar de que haya mayor equidad de género, pero, y ahí voy a la crítica de eso más general, que es que los estudios que se vienen viendo es que los tratados de libre comercio tienen un impacto doble, o no sé si doble porque se podría medir como doble, pero mayor, un impacto más pronunciado sobre las mujeres, porque las mujeres son las que mayormente sufren empleos vulnerables, precarios, las migraciones forzadas. Si uno ve el empleo en las maquilas en Centroamérica, hay una pregunta que vi que con temas de Honduras, las maquilas en Centroamérica, las maquilas en México, son de trabajo, de mano de obra especialmente mujeres, que se ven reforzadas su falta de derechos por los tratados de libre comercio que de ninguna manera intentan cambiar la situación de vida de estas mujeres, ¿no? Entonces, es una burla, podemos decir, es una burla que digan que un tratado de libre comercio es moderno o de 4ª generación, de última generación, porque incorpora un capítulo de 4 páginas que le habla a las mujeres que se pueden montar una pyme, ¿sí? O sea, por eso no solo es una burla, es nefasto, es una pantomima y da bronca cuando uno lo mira, ¿no? Porque, y que Sebastián Piñera haya recientemente también firmado estos otros TLC con Argentina, que incorpora un capítulo de género y comercio, con Brasil, con Ecuador, donde seguramente podremos encontrar también ese capítulo, es realmente denigrante, digamos, ¿no? Realmente es una sensación donde uno dice, esto es una burla, no sé, se están burlando de nosotros.
con eso intentan dar cuenta de los movimientos que han tenido esta fuerte crítica hacia todo este sistema que ha privatizado y que ha generado mayor desequilibrio o inequidad de género, ¿no? Donde se ha fortalecido el rol de la mujer teniendo que sostener a la familia con cada vez más difícil acceso a los medicamentos, a la salud, a los servicios públicos, ¿no? Al agua, por ejemplo, para mantener a su familia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando veamos esta idea de la modernidad de estos tratados, en realidad estamos viendo un eufemismo para decir, incorporamos temas para tratar de caerle mejor a la gente, pero en realidad no estamos resolviendo absolutamente nada, ¿no? Eso como para tener en cuenta lo de los tratados de nueva generación, que seguimos hablando de prácticamente lo mismo. Sobre el tema de la articulación regional, bueno, en realidad nosotros venimos con una experiencia muy fuerte de la lucha contra el ALCA, ¿no? O sea, desde los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, sociales, de mujeres, de jóvenes, campesinas, quedó yo diría, ese ideario, ¿sí? Como una idea de que el ALCA era malo, ¿sí? Los tratados de libre comercio son malos, lo cual fue bueno en realidad, porque se instaló con la campaña del ALCA, que ya la gente, con un mínimo sentido crítico, entiende que un TLC no es bueno para las mayorías, ¿sí? Sí es bueno para algunos grupitos de gente que sale muy beneficiada, ¿no? Entonces, es importante ver que esas articulaciones existen, nos vamos rearmando, y en este momento con el contexto de la pandemia todo es mucho más difícil, ¿no? Pero es importante que se sepa que hay una enorme cantidad de gente que seguimos estos temas, que estamos vinculados, que generamos espacios de formación, porque como se lo ve como un tema muy técnico, también hay que formarse, hay que leer, porque hay que saber cómo contestar, ¿sí? Hay que saber cómo contestar a las cancillerías, hay que saber cómo contestar a los empresarios, hay que saber cómo contestar a todos estos que han hecho esas enormes promesas, y por eso tenemos un enorme trabajo de educación popular sobre el tema, ¿no? Entonces quizás muchas de nuestras articulaciones generales están dedicadas a hacer esto, es decir, estemos al día con el tema, saquemos documentos, tenemos que explicarle a las organizaciones esto, que el que quiere el pacto ecosocial, las nuevas formas de organización ambiental, también tiene que tomar en cuenta todos las cláusulas que tienen estos tratados, porque hacen de modo directo a su lucha cotidiana, ¿no? Entonces, ese quizás es nuestro mayor aporte, hacer ese vínculo entre estos temas que parecen tan de la globalización, tan etéreos, tan de la astrología casi parece, o cosas de abogados, de gente que no entiendo nada, con cómo afecta esto directamente en mi lucha cotidiana, por el agua, en los territorios, la lucha de las mujeres, la lucha por la semilla, ¿no? Tiene un impacto directo y eso es importante, y nosotros creemos que estamos colaborando en ese sentido, en generar esos vínculos que son muy necesarios para poder hacer una crítica integral del sistema capitalista y cómo funciona, ¿no? Dejo ahí. Así es. Gracias, Luciana. Y tenemos acá dos preguntas del público acá en la sala de Zoom, que voy a leerlas. Para todas las panelistas, de Ivonne Núñez. Me gustaría consultar la posición de las ponentes sobre acciones que se encuentren realizando frente a los nuevos acuerdos comerciales. Ecuador tiene un proyecto de firmar un TLC con Estados Unidos basado en el NAFTA 2.0, SOS. Países como Chile tienen al menos el cuarto adjunto como mecanismo de participación de la academia y la sociedad civil en la negociación de estos instrumentos. ¿Hay algo en Ecuador? Y por último agrega también que si la academia, en el caso particular de Ecuador, está interesada en estos temas o están solas como parte de los colectivos sociales. Te dice que tenía bastantes preguntas y contenta si responde. Bueno, no sé a quién se refería la pregunta, se fue toda la primera parte del audio sobre el cuarto adjunto, sobre la academia. La vuelvo a leer o igual... Por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Me gustaría consultar la posición de las ponentes sobre acciones que se encuentran realizando frente a los nuevos acuerdos comerciales en Ecuador. Tienen proyectos se está en proyecto la firma de un TLC con Estados Unidos basado en el NAFTA 2.0, SOS. En países como Chile, tienen al menos el cuarto adjunto como mecanismo de participación de la academia y la sociedad civil en la negociación de estos instrumentos. ¿Hay algo así en Ecuador?
¿Está involucrada la academia o solo los movimientos sociales? Bueno, primero decirles que durante todo el primer periodo anterior de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, que logramos derrotar, la movilización social logró derrotar esa negociación, teníamos el cuarto adjunto. Teníamos una presencia tanto de, bueno, de todo lo que eran las organizaciones sociales. Sin embargo, desde las organizaciones habíamos llegado a una conclusión de que para lo único que realmente nos podía servir era para tratar de tener algo de información. Sin embargo, tampoco se podía. La experiencia nuestra fue fatal. En realidad ahí no se obtenía ninguna información. Realmente en el proceso de negociación con la Unión Europea vivimos exactamente lo mismo. En principio asistimos, presionamos, participamos, pero también estaba vetada la información a las organizaciones sociales. Entonces, era prácticamente una perdedera de tiempo el estar en el cuarto adjunto con las negociaciones. Ahora, si es que en el Ecuador hay interés de la academia, yo creo que sí, yo creo que de a poco desde Ecuador Decide hemos ido retomando y refortaleciendo, porque vivimos un proceso, en el gobierno anterior, vivimos un proceso que fue muy complicado. Primero teníamos el discurso de que los TLC se iban al tarro de la basura, que no se firmarían tratados de libre comercio, y eso nos llevó a una dispersión de las organizaciones. Hubo mucha confianza en que en realidad no se iban a firmar tratados de libre comercio. Eso es un pequeño tratando de impulsar, y precisamente esa desmovilización que nos hizo bajar la guardia permitió que se firme el Tratado de Libre Comercio con Europa. Como igual a espaldas, entre gallos y medianoche, no sé, a pesar de la oposición que hacíamos como organizaciones sociales, pues lo único que sacamos de esa oposición, los pocos que podíamos resistir en ese momento, fuimos vulnerados en nuestros derechos, perseguidos, criminalizados, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, tenemos algunos académicos, hay ciertos estudios de impacto que se han hecho, hay gente que se ha vuelto a involucrar, y creo que en este momento estamos en ese reto, ¿no? Reconstituyéndonos, fortaleciéndonos, reposicionando el tema, y aunque no son muchos, pero sí está la academia también involucrada en este proceso. Muy bien, también hay otra pregunta para todas las panelistas de Mario Zavala. Es importante espacios de diálogo y análisis de los impactos de las transnacionales en tiempos de pandemias. Son quienes más se han capitalizado en esta plena anemia y quienes no perdieron. ¿Cómo podemos sumar esfuerzos para construir redes que hagan frente aún en el encierro? ¿Puedo responder? Bueno, efectivamente, en ese tiempo, en Ecuador, inició el 17 de marzo el estado de excepción a través de un decreto presidencial que emitió el presidente de la República,
señalaba que se suspendían a nivel de todo el país las jornadas laborales presenciales en todos los sectores, excepto los sectores públicos básicos, entre los que incluían los sectores estratégicos, que es así como se llama aquí a las extractivas, ¿no? Petróleo, minería. Entonces, estos sectores eran los únicos, digamos, entre los únicos que podían tener jornadas laborales presenciales. Y esto fue fue una cuestión muy grave, porque esto permitió que el traslado de personal traslade también el virus y que haya contagios, sobre todo en las zonas en donde se dan este tipo de actividades. Y además el gobierno aprovechó justamente que todos estaban en sus casas para avanzar con varias actividades que por la resistencia de la gente no había podido antes emprenderlas. Por ejemplo, en el caso minero, entraron maquinarias a un sector acá, que es cerca de Quito, que se llama Pacto, entraron maquinarias para avanzar con las operaciones mineras cuando la población de Pacto había estado en resistencia todo el tiempo y no permitía que entren la maquinaria, pues aprovechando que estaban en su casa, empezaron a entrar. En el campo petrolero también, la empresa Petroamazonas, la empresa estatal, empezó en marzo justamente, apenas se declaró la cuarentena, a construir una carretera en pleno Parque Nacional Yasuní. Y esta carretera se dirigía hacia la zona intangible en donde habitan pueblos indígenas aislados, no contactados. Entonces, esto fue gravísimo porque estaba metida, para hacer una carretera necesita llevar trabajadores, de todo, maquinarias y todo, y estaban ingresando a una zona de población no contactada para hacer la carretera, para perforar nuevas plataformas de petróleo. Entonces, estos son como ejemplos de lo que el gobierno ha estado adelantando, avanzando, aprovechándose justamente de esta época. Y también en esta época se dio un derrame terrible de petróleo. Al menos 15.800 barriles de petróleo fueron derramados en un río que se llama Río Coca. Este desemboca en el río Napo y el río Napo es afluente del Amazonas. Incluso llegó al Perú este derrame y afectó a 105 comunidades indígenas, más o menos 27,000 personas que se quedaron sin agua en tiempos de pandemia, en donde decían que hay que lavarse las manos. ¿Con qué agua? No, se quedaron sin agua, toda contaminada, sin la fuente de proteína, que es los peces, no podían consumirlos del río, y también este derrame dañó muchas chacras, que es donde se cultivan los productos para las comunidades. Entonces, esta situación realmente ha vulnerado los derechos terriblemente, y la respuesta del Estado ha sido insuficiente, no adecuada culturalmente, y no oportuna, o sea, no oportuna también, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado aquí en este tiempo frente a estas actividades de las empresas. Gracias, Alexandra. Tenemos una más que llegó. Yo quisiera, disculpa, sí. Yo quisiera añadir algo más de lo que acaba de decir Alexandra. A pesar de que el panorama es un panorama perverso, terrible, yo sí quisiera destacar algunas acciones, por ejemplo, una que desde nuestros compañeros y compañeras, a pesar del encierro, a pesar de las prohibiciones, a pesar de estos decretos, hay quienes desafiando al miedo al contagio y también desafiando el miedo de las restricciones impuestas, sí se están juntando, ¿no? Justamente ayer o anteayer, no me acuerdo muy bien, un grupo de compañeros en una zona de la costa ecuatoriana se juntaron para discutir el tema de los tratados de libre comercio y para ver cómo podemos seguir avanzando, informando en escuelitas de formación para no quedarnos solamente desde lo virtual. Entonces, a pesar de que el panorama es devastador,
creo que también hay señales desde otros sectores, desde otros espacios, que también son alentadores, ¿sí? Eso que nada más. Gracias, Paulina. Es importante mantenernos activos, informados, informadas y enterados. También tenemos otra aquí. ¿Cómo terminar con esta maternidad esclavista y solitaria? Si las mujeres o están aterradas por tanto femicidio y por eso se conforman, mejor se conforman, o callan porque no son escuchadas, o deciden asumir solas la maternidad porque supuestamente así son más modernas y fuertes. Muy importante la pregunta. Bueno, a ver. Primeramente creo que es un tema muy complejo. Es una aseveración patriarcal decir que las mujeres callan simplemente por el miedo. Me parece que hay que profundizar mucho más en lo que ha implicado para la mujer. Obviamente el miedo aterra y muchas mujeres callan. Sin embargo, creo que se ha hecho demostraciones públicas mundiales de cómo cada vez el movimiento de mujeres va creciendo mucho más. ¿Cómo lograr que esas familias, esas mujeres, dejen esa esclavitud moderna y dejen de criar solas? Depende muchísimo de un trabajo súper profundo, que no es solamente una responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad también de los hombres. No es correcto lanzarnos la responsabilidad solamente a las mujeres. Este es un problema político, este es un problema social, es un problema de estructura. Yo decía en la presentación, planteaba cómo todas estas formas de opresión responden a un sistema. No es un problema de la lucha de las mujeres, es un problema de lucha contra las estructuras que nos oprimen. Ahora, la última parte del comentario de la pregunta decía, las mujeres prefieren, no sé, como que quedarse solas o algo así. La última parte no la grabé muy bien. O deciden asumir solas la maternidad porque supuestamente así son más modernas y fuertes. ¿Cómo terminar con esto? A ver, las mujeres deciden, esa es una de las luchas, la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre cuántos hijos tener y cómo tener y con quién tener, ¿sí? No es que eso nos haga más modernas, son decisiones a las que tenemos todo el derecho, como lo tienen los hombres y como tienen todas las familias, las comunidades, etcétera. El problema no es que decidamos porque somos más modernas. Si el porcentaje más alto de mujeres que están solas y crían a sus hijos solas no es por una decisión propia, aunque es una decisión también, es un derecho también, sin embargo no es una decisión nuestra por ser más modernas. Es porque los hombres abandonan a las mujeres y las mujeres se ven obligadas a la crianza solas de sus hijos. Porque además no existe una comunidad que nos sostenga. Por eso hablamos de nuevas sociedades, de sociedades en comunidad, de sociedades en donde la comunidad sea la que responda por todo, no solo por los hijos y las hijas, que responda por la naturaleza, por el cultivo, por el cuidado, por la siembra. Esa sería mi respuesta. Es posible. Así es, le decimos a la participante. ¿Y qué les parece si hacemos una ronda de despedida? ¿Qué mensaje les dejan de continuidad? Hay preguntas, inquietudes de cómo continuar, cómo conectarse con esto, cómo informarse más.
han compartido información también actualizada, y como nos decía Paulina, no nos desanimemos ante un escenario complejo, fuerte, duro, donde lidiamos con muchas resistencias y muchos miedos. ¿Cuál sería entonces el mensaje de cierre y para las personas que están en la sala, quienes están siguiendo la transmisión en Facebook Live, y para quienes van a ver esta transmisión a su tiempo, a su ritmo, en las diferentes plataformas donde va a estar disponible? Bueno, puedo arrancar yo, así también hago un aporte a pensar algunas cosas. Me parece que como conclusión es que hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Las preguntas que vos trajiste, Glery, que está haciendo la gente que está escuchando, tienen mucho que ver con eso. ¿Qué está haciendo la academia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Hay mucho para hacer. Estamos muy atrasados, en realidad. Es medio desesperanzador eso, pero por otro lado pienso que nunca hemos bajado los brazos, ¿no? Paulina decía eso, que en realidad también desde el poder se ha buscado la manera de sacarle la importancia a estos temas, ¿no? Yo contaba esto, bueno, le agregan cositas para que la gente diga, pero no es tan tremendo. O sea, tenemos mucho trabajo de desenmascaramiento, existe esa palabra, de desenmascarar todo esto, ¿no? Tenemos que sacarle la máscara, sacarle la careta, mostrar lo que es, y ese trabajo lo estamos haciendo. Yo lo que puedo decir es que, para que sepan también, digo, yo mencionaba qué somos nosotros desde la plataforma latinoamericana, que es una plataforma que realmente hay base en varios países. Hay momentos donde hay más fuerza, hay momentos donde hay menos fuerza, donde hay más despliegue, donde nos peleamos más, pero por otro lado hay muchísimo trabajo, ¿no? Yo los invito a ver en la página americalatinasintLC.org, que es nuestra página. Ahí van a encontrar cualquier cantidad de material. Vamos a estar lanzando ahora próximamente, en más o menos un mes, sale un seminario virtual de 6 clases para analizar los 25 años de tratados de libre comercio en América Latina. Que tenemos mucho para hacer, mucho para difundir, mucho para hacer este trabajo de hormiga que se mencionaba, ¿no? Esto de las formaciones, los pequeños lugares donde ir, vamos a todos lados, hay que ir a todos lados. Así que los invitamos a que se sumen a esta pelea, ¿no? Porque hay mucho para desenmascarar y necesitamos más brazos. Así que muchas gracias. Yo quisiera decir que, coincidiendo con lo que dijo Paulina, el espíritu rebelde de los ecuatorianos y las ecuatorianas no se han dejado minimizar por lo difícil de estas temporadas, de estos momentos que estamos pasando. Seguimos vigilantes, específicamente Acción Ecológica se ha articulado con otras organizaciones, se ha formado una alianza por los derechos humanos acá en Ecuador, en donde están cerca de 20 organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, y estamos actuando en todos los temas que tienen cada una de las organizaciones, y estamos muy activos y activas en esto, y bueno, así vamos a continuar. Tenemos la esperanza de que juntas y juntos vamos a poder hacer que se respeten los derechos de las poblaciones, sobre todo las más vulneradas. Eso, gracias. Bueno, yo quisiera hacer un llamado al optimismo, a desafiar al miedo, a seguirnos juntando en todos los espacios de articulación posibles, hacer un llamado para que el trabajo del campo se le dé la importancia para la vida, que podamos seguir avanzando en solidaridad entre humanos, humanas, en armonía y respeto con la naturaleza como una forma de vida. El llamado a desafiar el miedo, a desafiar las militarizaciones en las calles, a buscar otras formas mientras estamos en confinamiento, y un llamado a ser más optimistas y seguirnos juntando y articulando en todas las plataformas y colectivos que existen. Muchas gracias. Así es, y sobre todo gracias Luciana Giotto, Cecilia Olivet, que nos acompañó mediante el video, Paulina Muñoz
y Alexandra Almeida. Muchas gracias. Y a las personas que nos están siguiendo, avisarles que, así como decía Paulina, nos seguimos encontrando. El próximo lunes 24 es nuestra próxima cita, donde vamos a profundizar un poco más sobre la transnacionalización del despojo en los temas de agricultura, territorio y derechos de los pueblos. Un abrazo grande, ha sido en poco tiempo bastante información y sobre todo ese mensaje de esperanza. Vamos que falta camino por andar. Un abrazo grande. Gracias, hasta pronto. Gracias, chao.